Buenos días para todos, Dios los bendiga. Bueno, quiero hablarles acerca de un tema que creo que es necesario también para que tengamos una iglesia saludable y es acerca de nuestro compromiso personal. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a adquirir un compromiso personal con la iglesia local a la que pertenezcamos. Creo que lo que nos muestra la palabra de Dios siempre es que si una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, y es hijo de Dios, sí o sí va a ser miembro activo en su iglesia local. Y hoy quiero que hablemos acerca de eso, acerca de ese compromiso que todos debemos adquirir delante de Dios con nuestra iglesia local. Quiero que leamos juntos en el libro de Hechos el capítulo 6 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Muy bien, ¿qué estaba pasando en esta historia? En primer lugar, podemos ver que había una situación y era que la iglesia estaba creciendo fuertemente. Me encanta ver el poder de Dios añadiendo cada día personas a la iglesia. Y la iglesia crecía y crecía y crecía. Pero como dice por ahí un dicho, que una iglesia pequeña tiene problemas de iglesia pequeña, pero una iglesia grande tiene problemas de iglesia grande. La iglesia primitiva crecía y crecía de una manera muy fuerte. Así que eso era lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. ¿Y qué dificultad trajo esto? La dificultad que se dio en ese momento era que la iglesia primitiva tenía también creyentes que venían de padres griegos. Entonces, esas viudas griegas, esas personas se quejaban de que esas viudas no estaban siendo atendidas como debía ser. De hecho, una de las cosas que la palabra de Dios ordena acerca de las viudas era atenderlas, ¿verdad? Es una de las cosas que Pablo también más adelante en algunas de sus cartas expresa acerca de cómo y quiénes de esas viudas debían ser atendidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué solución plantearon los apóstoles? Y aquí esto se pone interesante. Y es que no todo lo deben arreglar y asumir los apóstoles, sino que lo que sucede era que había una necesidad de que otras personas también pudieran involucrarse, comprometerse con la iglesia local. ¿Cuál fue la solución que plantearon? Elegir a hermanos de la congregación que cumplieran con unos requisitos muy importantes para poder llevar a cabo esa tarea de la cual los griegos se quejaban que no se estaba llevando a cabo. ¿Cuáles eran esas características? La escritura que leímos nos habla de tres. La primera dice que fueran muy respetados, es decir, para que estas personas pudieran estar en esta labor, no era necesariamente saberlo hacer. También había unas características de buen testimonio. Estas personas tenían que ser conocidas en la iglesia a la que pertenecían, también en su comunidad, en su localidad, como personas de buen nombre, personas que pudieran ser respetadas por su buen testimonio. También nos habla de una segunda característica, y es que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante que fueran llenos del Espíritu Santo? Recordemos que las personas que son llenas del Espíritu de Dios lo manifiestan a través de algo que es muy importante y es del fruto. El libro de Gálatas nos habla de cuáles son las evidencias de ese fruto del Espíritu Santo. Enumeremos algunas
como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que estas personas que se iban a dedicar a esta tarea de servir a las mesas debían ser reconocidas como personas llenas del fruto del Espíritu de Dios. Y la tercera era que fueran llenas de sabiduría, que fueran personas sabias, personas que, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, personas que fueran temerosas de Dios en todo lo que hicieran y que pudieran aplicar a sus vidas y en todo lo que hicieran la palabra de Dios. Note que para una tarea que al parecer era sencilla, se pusieron unos requisitos muy importantes para poder hacerlo. ¿Qué función entonces debían cumplir los apóstoles? Ellos dijeron que entonces ellos podrían dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra. Cuando todos en la iglesia asumimos una responsabilidad, entonces cada quien puede dedicarse a lo que Dios ha llamado que haga. Cada uno es efectivo en lo que Dios le ha llamado que haga. Recuerde que cuando Dios da dones, ese don nos da una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno debe esmerarse en poder servir al Señor con lo que el Señor le ha entregado, ¿verdad? Pero no abandonar eso para hacer otras cosas, porque cada uno Dios le ha dado ese don para poder ministrar, para poder servir y para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué puede significar esto entonces para nosotros en el tiempo de hoy? Quiero que meditemos en algo, y es que las dificultades que puedan haber en la iglesia local pueden ser un llamado de atención de Dios para aquellos que deberían estar comprometidos en alguna labor de la iglesia. Muchas veces, cuando hay dificultades en la iglesia, significa que deberían haber otras personas que estuvieran involucradas y poder sacar adelante las cosas. Tal vez tú debieras estar más involucrado en algún rol en la iglesia local. También, cuando la iglesia crece, es necesario que otros hermanos adquieran compromisos. Recuerda que el crecimiento de la iglesia sí o sí llamará a otras personas a que se comprometan, porque en medio de que la iglesia va creciendo, entonces eso demandará más personas que estén comprometidas con su iglesia local. Cada uno de nosotros debe saber cómo servir al Señor en medio de la iglesia. Si la iglesia crece, crece también la oportunidad de que otros hermanos ayuden. Y tal vez dentro de esos puedas estar tú. Tú puedas estar involucrado en la iglesia en algo, en alguna necesidad. Tal vez tú puedas hablar con tu pastor, o en este caso conmigo, el pastor de la iglesia, y podamos conversar en qué manera pudieras tú involucrarte. ¿Qué necesidades ves tú en la iglesia que tú pudieras suplir? Tarde o temprano, tu compromiso privado con Dios te va a llevar a que adquieras compromisos públicos en la iglesia. Yo veo siempre que cuando hay personas en la Biblia que eran comprometidos con Dios en lo secreto, Dios siempre los llamó a un rol importante en la vida pública de la iglesia. Una iglesia que crece sabe que tiene que hacer dos cosas para obtener el crecimiento. La primera, atender las necesidades físicas de los hermanos. Y para eso se requieren personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero también hay otra necesidad con la cual no puede faltar el cubrir esa necesidad, y es la necesidad espiritual. Por eso los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de enseñar para dedicarnos a las mesas, porque hay una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual no va a ser llena con servir a las mesas. Hay necesidades físicas y hay necesidades espirituales. La necesidad espiritual, como lo dicen ellos al finalizar en estos versículos que leímos hoy, es cubierta cuando hay hombres piadosos que oran y están atentos a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, para poder pastorear el rebaño de Dios. Pero también son personas que se dedican a la enseñanza, que alimentan al rebaño con la palabra de Dios. Así que finalizo diciendo estas palabras. ¿Cuál puede ser tu compromiso con la iglesia local? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cómo puedes tú ayudar? ¿A cuál grupo de estos dos puedes pertenecer? ¿A los que pueden ayudar en las necesidades físicas o a los que están ayudando en necesidades espirituales? ¿O puedes hacer los dos?
Pero sí o sí, no puede haber un cristiano genuino sin un compromiso real con su iglesia local. Así que vamos a meditar en esto, en este día. Dios los bendiga. Un feliz día para todos.